Mi nombre es José Reyes Guevara, soy alumno de la Universidad Politécnica de la región ribereña. En esta actividad se explicará lo que es la manipulación de procesos de sistemas operativos. Esta actividad es una evidencia de la unidad 2 de la materia de manejo de sistemas operativos, la cual nos es impartida por el docente, el maestro Juan Pedro Monsiváis Díaz. Entonces, con esta presentación doy inicio a la explicación y exposición de este tema de manipulación de procesos de sistemas operativos. Como índice de contenido, tenemos que en la página 3 daremos una introducción a términos generales de lo que vendría siendo la gestión de estos procesos. En lo que es la página 4, la diapositiva 4, explicaremos lo que es la gestión de procesos de sistemas operativos. Esto cuenta con varias diapositivas para explicar esto. En la página 8 encontraremos lo que es manipular propiedades de procesos, el cual este también cuenta con cierta cantidad de diapositivas en las cuales se explica cómo se manipulan. En la diapositiva 15 se explicará y expondrá las señales a los procesos. Aquí se explicará de manera que se pueda comprender fácilmente para todos. Finalmente, en la 24, diapositiva 24 tenemos una conclusión y en la última diapositiva 25 tenemos las fuentes y bibliografías donde fue consultada esta información. Así que primero vamos a ver lo que nos dice la introducción. Y dice, dentro de las operaciones más básicas y, y la vez más complejas de nuestra PC, encontramos los procesos. Estos nos permitirán entrar al mundo que se despertará en nuestras computadoras, o por lo menos sería nuestra manera de decirlo. Siempre que le pidamos a nuestra computadora que haga algo, los procesos asumirán el trabajo. Y de esta manera, el microprocesador dará ejecución al plan que realice el sistema operativo a través de los procesos. Aquí como palabras clave serían la ejecución al plan que realicen el sistema operativo a través de los procesos, que es lo que se estará exponiendo a continuación. Entonces tenemos gestión de procesos en sistemas operativos. Ya en la introducción vimos lo que a grandes rasgos vendría siendo un proceso ejecutado en un ordenador o una computadora. Entonces vamos a explicar lo que quiere decir entonces la gestión de procesos en sistemas operativos. Y dicen, un proceso es básicamente un programa en ejecución. Consta del programa ejecutable, sus datos y pila, contador y otros registros, además de toda la información necesaria para ejecutar el programa. Estos procesos nosotros los podemos encontrar cuando ingresamos al monitor de recursos o administrador de tareas. Ahí vemos los procesos que está teniendo nuestro ordenador. Entonces, en forma periódica, el sistema operativo decide detener la ejecución de un proceso y comenzar la ejecución de otra. ¿Ok? Esto puede ser, eh, depende de la situación por la cual está el ordenador o según una actividad que realicemos en dicho programa que requiera un proceso complejo. Cuando un proceso se detiene en forma temporal, este debe volverse a inicializar en el mismo estado que se encontraba al detenerse. Esto quiere decir que toda la información relativa al proceso debe almacenarse de forma explícita en alguna parte de la suspensión. Eh, lo que implicaría que no se almacenara esto, pues sería fallas en el sistema. Paso a la siguiente diapositiva. Entonces, dice, un proceso es un concepto manejado por el sistema operativo que consiste en el conjunto formado. ¿Y por qué estará formado esto? Pues lo vamos a ver a continuación. En lo que es manipular propiedades de los procesos, que este vendría siendo nuestro segundo tema. Entonces, si ya vimos que un proceso
es un concepto manejado por el sistema operativo que consiste en el conjunto formado por, como primer punto, el kernel. El kernel realiza cambios de contexto manteniendo y sacando contextos de la pila, pero viendo el contexto de usuario como objeto estático, que no cambia durante los cambios de contexto. Pero sin embargo, hay varias llamadas al sistema que manipulan el espacio virtual de un proceso. Como primer punto entonces tenemos el kernel. Como segundo punto, para revisar estas llamadas al sistema necesitamos definir las estructuras que describen las regiones y algunos algoritmos básicos que serán utilizados por las llamadas al sistema. ¿Ok? Entonces, como tercer punto son revisar las llamadas que se realizan a través de lo que anterior vimos, que era el kernel. El kernel es el núcleo. Entonces pasamos al tercer punto. El espacio de direcciones de un proceso es una representación lógica. Con regiones, este espacio de direccionamiento incluye, ¿ok?, como subpuntos tenemos el código del proceso, que es lo que lo incluye. Todo proceso está dado por un código. Los datos del proceso que se descomponen en dos segmentos. Por una parte, data que contiene las variables inicializadas y por otra parte, BSS que contiene las variables no inicializadas. Entonces, hay que tener muy en cuenta los dos segmentos en los que se separan. Podemos sintetizarlo como en las variables inicializadas y en las no inicializadas. Como tercer punto interior, la pila utilizada por el proceso. Pasamos al siguiente punto. Dice, cada región de memoria se caracteriza por varios atributos. Estos atributos son su dirección de inicio y fin, los derechos de acceso que tiene asociada y el objeto, por ejemplo, un archivo ejecutable que contiene el código ejecutable por el proceso. Estos vendrían siendo sus tres atributos. Pasamos a este siguiente punto que dice, tabla de regiones. Tabla de regiones, la información necesaria para escribir una región, los campos más importantes son los siguientes. Entonces, vamos a ver cuáles son los campos importantes en las regiones de la información. Primero es puntero al ínodo del archivo cuyo contenido está cargado inicialmente en la región. Como segundo punto, tipo de región. Hay que saber qué tipo de región es. Entonces, para eso, como ejemplo es si es memoria compartida, datos privados o si es una pila, por mencionar algunos. El tamaño de la región, que también es de suma importancia, conocer qué tamaño, la localización de la región en memoria física, el estado de la región y estos estados de la región en los que pueden estar son tres, que es bloqueada en demanda, en proceso de ser cargada en memoria o que es válida. Entonces, volviendo a los campos importantes, por último tenemos que cuenta de referencia, número de procesos, que la referencia 11 años de los escritores de regiones organizadas en Linux. Pasamos a lo siguiente, que vendría siendo operaciones que manipulan regiones. Entonces, las operaciones vendrían siendo las siguientes: crear o suprimir, bloquear o desbloquear, estos refiriéndose a una región, asignar o liberar una región, reasignar regiones de memoria, vincular y desvincular, asociar y o fijar el espacio de direcciones del proceso completando una nueva tripleta y la tabla de páginas. También cambiar el tamaño de una región, duplicar el contenido de una región, modificar las protecciones asociadas a regiones de memoria y cargar una región con un
ejecutable. Estas vendrían siendo las opciones de manipulación de las regiones, las cuales todas son importantes de conocer y de saber utilizar. Entonces pasamos al tercer tema, lo que vendría siendo señales a los procesos. Entonces, los procesos son creados y destruidos por el sistema operativo, así como también este debe hacerse a cargo de la comunicación entre estos procesos. Anteriormente vimos que el sistema operativo, y depende también de la situación, puede finalizar un proceso y a la vez inicializarlo donde empieza. Entonces continúas con el segundo punto. El mecanismo por el cual un proceso crea otro proceso se denomina bifurcación. Entonces, el sistema operativo es el responsable de determinar las pautas de intercalado y asignación de recursos a cada proceso. Entonces, si existe un esquema con diferentes niveles de prioridad de procesos, entonces nos es conveniente mantener varias colas de procesos listos, una para cada nivel de prioridad, lo que ayuda a determinar cuál es el proceso que más conviene ejecutar a continuación. Entonces es importante tener, como dice, varias colas de procesos listos, porque depende de la situación, se puede requerir eh, la utilización de una de estas. Entonces paso al siguiente punto que dice, la sincronización explícita entre procesos es un caso de estado bloqueado. En este caso, el suceso que permite desbloquear un proceso no es una operación de entrada y o salida, sino una señal generada a propósito por el programador desde otro proceso. Entonces, hay que tener en cuenta que la sincronización explícita es un caso del estado bloqueado. Esto debido a los propósitos de los programadores que, que lo ejecuten, que lo realicen desde otro proceso o un proceso externo. Entonces ponemos las llamadas al sistema y vamos a ver qué quiere decir lo que son las llamadas al sistema. Dice, los programas de usuario se comunican con el sistema operativo y le solicitan el servicio mediante las llamadas al sistema. A cada una de estas llamadas le corresponde un procedimiento de la biblioteca que pueden llamar los programas del usuario. Entonces, a términos generales, son solicitudes al servicio mediante peticiones que le podemos hacer al sistema. Esto puede ser mediante comandos o incluso por diferentes software que nos permitan gestionar estos procesos. Por lo regular, cada sistema operativo pues ya trae eh, sus propios gestores donde podemos visualizar los procesos y hacer llamadas, entre otras cosas avanzadas en este tema. Y también nos dice lo siguiente: este procedimiento pone los parámetros de la llamada al sistema en un lugar específico, como pueden ser los registros de la máquina, para después ejecutar una función llamada trap para indicar el sistema operativo. Cuando el sistema operativo recupera el control después del trap, examina los parámetros para ver si son válidos. En ese caso, desarrolla el trabajo solicitado. Al terminar, el sistema operativo coloca un código de estado en un registro para indicar si tuvo éxito o fracaso. Aquí podemos ver lo que vendría siendo la función de este comando, esta función llamada trap. Y bueno, pues es de mucha utilidad para programadores el utilizarla, ya que determina si la llamada al sistema fue exitosa o fue un fracaso, y si se cumplió, bueno, qué se puede hacer en dados casos. Ahora, el, el shell, que el shell también se conoce como terminal, se usa mucho más en sistemas operativos como Linux, pero en Windows es para usos un poco más específicos y avanzados. Y bueno, lo que dice es que el sistema operativo es el código que lleva a cabo las llamadas al sistema.
Los editores, compiladores, ensambladores, ligadores e intérpretes de comando no son parte del sistema operativo, aunque sean importantes y útiles. Ahora, el shell, sin ser parte del sistema operativo, hace uso extenso de muchas de las características del sistema. También es la interfaz entre el usuario sentado frente a un terminal y el sistema operativo. Como les mencionaba anteriormente, el shell es una terminal de la cual el usuario puede hablar más directamente, más específicamente y cuestiones más avanzadas con el ordenador a través de una terminal. Y bueno, como siguiente punto, cuando un usuario inicia una sesión, el shell se inicializa. El shell reconoce a la terminal como su entrada y salida estándar. Ahora, el kernel. El kernel o núcleo se puede definir como el corazón de un sistema operativo. Es el encargado de que el software y el hardware de tu ordenador puedan trabajar juntos. Bueno, dice las funciones más importantes del mismo, aunque no las únicas son. Y bueno, ¿cuáles son esas funciones? Pues son estas siguientes. Administración de la memoria para que todos los programas y procesos en ejecución. Este núcleo administra lo que vendrá siendo nuestra memoria para la ejecución correcta de programas y procesos. También la administración del tiempo de procesador que los programas y procesos en ejecución utilizan. Cargada del tiempo. Y también es el encargado de que podamos acceder a los periféricos, elementos de nuestro ordenador de una manera cómoda. Así que en esta diapositiva, resumiendo, sería administración de memoria, administración de tiempo y administra el acceso a periféricos y elementos de nuestro ordenador. Entonces, al haber visto todo esto, como conclusión tenemos estos 5 puntos. Y dice, los procesos son creados y destruidos por el sistema operativo, así como también este se debe hacer cargo de la comunicación entre procesos. Ya hemos visto lo que son los procesos y de lo que se encargan incluso las administraciones en subtemas de esto. Como segundo punto dice, el mecanismo por el cual un proceso crea otro proceso se denomina bifurcación, que hay que tenerlo también en cuenta. Tercer punto, el sistema operativo es el responsable de determinar las pautas de intercalado y asignación de recursos a cada proceso. Esto dependería también de las prioridades o de la arquitectura del ordenador. Entonces, incluso versiones de software. Siguiente punto es, si existe un esquema con diferentes niveles de prioridad de procesos, es conveniente mantener varias colas de procedimientos listos para cada nivel de prioridad, lo que ayuda a determinar cuál es el proceso que más conviene ejecutar a continuación. Anteriormente ya expliqué y leímos sobre esto que vendría siendo procesos listos en cola para, para saber en qué momento determinado nos convendría usar uno primero o de acuerdo a prioridades. Y finalmente, la sincronización explícita entre procesos es un caso particular de estado bloqueado. En este caso, el suceso que permite desbloquear un proceso no es una operación de entrada-salida, sino una señal generada a propósito por el programador desde otro proceso. También lo vimos y lo vuelvo a explicar. La sincronización de procesos es un caso particular de estado bloqueado. Entonces, esto es con propósito por los programadores, propósitos previos por un programador o programadores desde otro proceso. En términos generales, estos vendrían siendo los 5 puntos más importantes, los cuales dan paso a lo que vendría siendo la conclusión. Finalmente, aquí dejo las fuentes y bibliografías. Estas fuentes y bibliografías fueron las que nos asignó el docente
La primera es una página en la cual nos habla de los procesos de los sistemas operativos. En la segunda es una página también en PDF, donde también nos habla de los procesos y nos habla más explícitamente de sistemas operativos como Linux y Unix. Y bueno, esto vendría siendo la exposición de, de este tema de la manipulación de procesos de sistemas operativos.